Martín Rodríguez, tu columna, por favor. Sí, Mario, bueno, de todas las novedades que va a haber este año electoral, ¿no? Con las elecciones locales y la elección nacional, una novedad un poco, digamos, confundida en la trama de los hechos es la participación o el protagonismo de la Cámpora en el esfuerzo electoral. Hasta ahora la Cámpora había participado, había crecido políticamente hacia adentro del palacio, como decirlo, y había participado de algún modo algunos de sus hombres, ¿no? Como por ejemplo Guado, en la decisión, en lo que serían las decisiones de los cierres, habían tenido participación ahí. Pero no habían tenido participación visible en lo que significaría el esfuerzo electoral, quiero decir, en protagonizar las elecciones, en ir con candidatos propios, etcétera. Una vez Guado dijo una frase que era, en algún momento decía, bueno, no nos iremos del poder, o nos iremos del poder, perdón, pero nos quedamos en la política, ¿no? Y me parece que en ese sentido la impronta o la herencia política que deja la Cámpora es haber incluido una nueva generación en la política, ¿no? Eso me parece que es clave. En el acto de Argentinos Juniors, Máximo Kirchner, en su discurso, creo que fue octubre, ¿no? Fue en octubre, creo. Dijo uno diría algo así como: el único heredero del kirchnerismo son ustedes, ¿no? Estoy parafraseando a Perón y estoy forzando una lectura, no es que dijo eso, ¿no? Pero dijo algo así como: está Cristina y están ustedes, y el ustedes era la militancia. Y en ese sentido fue poco, poco amable con lo que podían ser en ese momento las primeras precandidaturas, ¿no? del kirchnerismo o de los referentes del Frente para la Victoria para las presidenciales. Y ahí marcando esa especie de distinción, ¿no? Entre militancia y político electoral, entre la Cámpora, o en todo caso entre Unidos y Organizados, y el Frente para la Victoria como estructura política mayor, ¿no? Entonces, esa división que se advertía con discursos, con posiciones, con estéticas, ahora me parece que está en una nueva etapa, y es donde esos militantes más distinguidos, más kirchneristas prístinos, protagonizan o se incluyen en el esfuerzo electoral. Hasta el año pasado uno advertía que había como dos caminos, ¿no? en la lectura o en la lectura interna de la Cámpora. Por un lado, los que imaginaban un 2015 que significaba el fin del ciclo de poder y la llegada a una situación de resistencia política, ¿no? Y por otro lado, los que, a lo mejor mayores, o los que venían de una situación más de conocer lo que podía, alguna experiencia de resistencia, y llegar a una suerte de coalición mayor de gobierno, ¿no? Una transición más negociada, ¿no? Llegar como una parte del todo, ¿no? Y ya no ser la estructura, bueno. En fin, esas eran las dos posiciones, y me parece que eso se va saldando de algún modo en los hechos. Decía entonces, la Cámpora pasaría a tener un mayor protagonismo en los nombres, en la participación, que en la decisión electoral. ¿Y esto en qué se traduce? En dos cosas. Primero, creo yo, esto es difícil de advertir, en una unidad estética en la campaña. Hay una consigna que se hizo bandera y hay una consigna que se hizo eslogan, que es: el candidato es el proyecto. Es decir, como si dijeran, no importa quién gane la primaria del Frente para la Victoria, virtualmente hay dos grandes candidatos, Daniel Scioli y Florencio Randazzo, sea como sea, participamos a partir de una consigna que desborda o que traspasa esos nombres. Estamos presentes en la campaña porque lo que se pone en juego es el proyecto, el candidato es el proyecto. Es una superación de una suerte de indiferencia, ¿no? Que era la que muchos planteaban: bueno, que vaya Scioli, nosotros no volveremos a la resistencia. Bueno, esto es un salto de calidad frente a esa posición de mayor indiferencia, ¿no? Y la otra cuestión son los nombres concretos. Y hago un repaso. Obviamente no hay cierre de listas, no hay, en todos los distritos, con lo cual hago un repaso de los que pueden ser virtuales competidores. El único que sí lo es Mariano Recalde, hoy, y faltan 10 días para las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, y es el candidato, sustituyó a otro candidato natural, pero que era histórico, que era Juan Cabandier. Y diría, la candidatura de Juan Cabandier o la participación electoral de Juan Cabandier, remontada del 2007, es casi anterior a la visibilidad de la Cámpora, ¿no? Es casi anterior. La Cámpora existía, de eso doy fe, pero es casi anterior a la visibilidad mayor que tenía la Cámpora. Juan era candidato, participaba de la lista del Frente para la Victoria, y de hecho entró porque en ese momento renunció a ocupar la banca Ginés González, que era también candidato. Florencia Saintú, Centú, bueno, sí.
Florencia Sainz no es de la Cámpora, pero es una dirigente de La Plata, una dirigente universitaria muy cercana a Unidos y Organizados y realmente cercana a la Cámpora, ¿no? Digamos, de contacto permanente, y competirá contra el intendente Bruera. Todo indica que sí, y hay ya afiche de campaña de Florencia con el candidato del proyecto. Es decana de la Facultad de Periodismo, pero es una dirigente, quiero decir, porque traspasa también eso, y tuvo algunas actividades, como por ejemplo en la solidaridad cuando fueron las inundaciones, ¿no? Que la mostró como más como dirigente política. Mayra Mendoza, la mujer dentro de lo que serían los 5 o 6 referentes importantes, también participará de las elecciones de Quilmes. Hay quien dice, competirá contra el Barba Gutiérrez en Quilmes. ¿Se puede competir contra el Barba Gutiérrez en Quilmes? Sí, ¿quién gobierna? No, claro que se puede. Sí, decir, si es están ganadores el Barba, claro. son muy peleados. No quiero hacer una profecía, pero las elecciones en Quilmes hay bocha de candidatos. Aníbal Fernández tiene lo suyo. Son elecciones súper peleadas. El Barba obtuvo reelección, que es difícil, pero no es tan sencillo. Son elecciones peliagudas. Diría, hay taitas ahí, va en todos lados con Urbano, exacto. Pero esas son bravas. Bueno, son bravas. En todo caso, uno diría, no sé si Mayra, pero en tal caso, va a participar de la contienda electoral y se va a visibilizar como referente con territorio de Quilmes. Muchos sabían quién es Mayra Mendoza, muchos no sabían que Mayra Mendoza es de Quilmes, por ejemplo. Otro, Julián Álvarez, secretario de Justicia, se ha mostrado incluso ha mostrado hasta con Daniel Scioli en actividades públicas en el municipio de Lanús. Bueno, es un virtual competidor de Darío Díaz Pérez. Ahí uno diría, bueno, también, ¿no? Es un hombre difícil, pero me gusta esta actitud de decir, bueno, vamos a competir, vamos a ver qué pasa, por lo menos en las primarias. No creo que todos salgan a competir porque uno diría, hoy, ahora, a esta hora, este día, todos perderían, todos van a ir a perder, no creo, pero por lo menos van a ir a competir. El concejal Walter Festa, que es de Moreno, ¿no? Competiría con Mariano West o participaría. Y después hay otro histórico. Bueno, tengo el dato de Matías Molle, que es el titular del RENAR, ¿no? Del registro de armas, que enfrentaría en ese caso en San Fernando, donde gobierna un masista, que es Luis Andreotti, y Juan Ignacio Ustarroz, que es algo así como medio hermano, ¿no? Pariente de Guado de Pedro, y que es un competidor más o menos continuo por Mercedes, que ya esto ya no es el Gran Buenos Aires, sino un municipio más agrario del Buenos Aires profundo. Estos son los nombres que surgen en este desafío competitivo que se plantea la Cámpora de cara a estas elecciones y que los muestra, me parece a mí, participando en la interna, y me parece en una actitud, en algún sentido diría más sana, pongamos comillas en sano, ¿no? Pero más sana que en un replanteo más endogámico de una suerte de invocación resistente. Me parece que al revés, decir, bueno, vamos a poner en juego nuestras ideas y vamos a mostrarnos como los referentes más fidedignos, por decirlo de un modo, del kirchnerismo. Hasta ahora la Cámpora fue, uno diría, más un fenómeno de participación que de representación, ¿no? Y uno diría, la Cámpora tuvo territorialmente presencia en lugares donde electoralmente el kirchnerismo ha tenido todas las de perder. Caso Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, donde no hay barrio porteño sin un local de la Cámpora, vital. Locales políticos hay en todos lados, pero locales abiertos, locales con vida militante, y sin embargo no han tenido suerte electoral. Tienen candidatos comuneros, muchos candidatos comuneros, conozco algunos que tienen, ¿no?, una vocación de participación en esa ley de comunas que fue hasta ahora una especie tiene una inercia institucional, pero que no ha mostrado hasta ahora grandes resultados, no tiene demasiado presupuesto, no se ha descentralizado el gobierno, que era lo que invocaba seguramente, pero bueno, por lo menos en lo que es la participación electoral. Este es el panorama, me parece, con el que encabeza la Cámpora las nuevas elecciones. Interesante, y yo que tengo un mapa mucho más acotado que el que vos acabás de plantear y todo, pero mi impresión es que muchísimos van a participar, porque hay internas, las internas en los distritos, en la provincia de Buenos Aires. Estos son tremendas en el sentido de la vastedad de propuestas que hay, con lo cual vos te puede ir muy bien o muy mal, pero por ahí podés ganar una intendencia con el 20% del padrón propio, digamos, porque el peronismo es muy dominante. Entonces hay que ver cómo se distribuyen. Que si Francisco Gutiérrez en su momento dio un batacazo, varios sí, que son ahora estables, Darío Díaz Pérez, el mismo Giustosi, sí, en su momento dieron su batacazo. Y aparte es interesante, bueno, ir al territorio, y también me parece que es una medida de, ¿cómo decir?,
de tener, y te escucho a vos, sí, una válida imagen temporal de si no vamos a competir por la gobernación, porque nosotros estamos entrando en la fase electoral, vamos a competir por la intendencia, vamos a poner referente, haciendo también carrera. No es tampoco forzoso ganar ahora, es también meterte, participar, ver qué te pasa, cómo te va, alguna ganarás, otra no ganarás, te harás conocido, es una especie de carrera totalmente política. Los procesos de renovación del kirchnerismo son varios. Uno diría, ¿existen hoy ese famoso los varones del conurbano? Tal vez fueron dejando de existir, fueron mutando, se fueron metamorfoseando en nuevos caciques, o en nuevos referentes fuertes. El Barba, aunque no tenga todas las ganar, es un fuerte referente peronista de Quilmes, pero no es un varón del conurbano histórico. Es más, sería en todo caso lo contrario. Muchos han cambiado, es decir, ha habido una metamorfosis política en el Gran Buenos Aires. Por suerte nos queda Hugo Curto. Por suerte. Martín Rodríguez. Gente de a pie. Vamos a seguir en estos días y, por cierto, el lunes le vamos a prestar atención al resultado de 2 elecciones. El otro lunes va a haber, el otro domingo, el 26, va a haber 2 elecciones muy importantes, las primarias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tienen su encanto desde ya, un distrito súper importante, y la primera elección de gobernador que será en la provincia del Neuquén, elecciones más que importantes. En Santa Fe, te reitero, hay elecciones primarias. Santa Fe tiene una particularidad legal. Santa Fe tuvo su sistema de primarias obligatorias simultáneas antes que el nacional. O sea, es un sistema pionero, así como en Mendoza, por ejemplo, o en otras. Las PASO toman la propuesta del Estado Nacional, que el Estado Nacional no le puede imponer a las provincias, la propuesta. En Santa Fe existieron antes. En general el sistema medianamente funciona. Recordemos, en Santa Fe gobiernan los socialistas, se van 2 mandatos consecutivos, Hermes Wiener y Antonio Bonfatti. También recordemos, en general uno dice, los oficialismos tienen su bonus. En este caso, el rival más amenazante es Miguel del Cel, del PRO, que peleó palmo a palmo, muy sorpresivamente, la elección de 2011, y que hizo, ya en forma menos sorpresiva, porque el que avisa no es traidor, y lo había avisado, pero hizo buena elección para diputado nacional en 2013, y lo es. Miguel del Cel, el candidato a gobernador del socialismo, es el actual intendente de Rosario, que es una muy buena plataforma dentro de la trayectoria de los socialistas, que por otra parte la plataforma que tuvo Hermes Wiener en su momento, es el intendente de Rosario, que es la ciudad emblema del socialismo santafesino, que la viene gobernando hace muchísimos años. Miguel Lifchis es, entiendo yo, un buen candidato, pero Miguel Lifchis tiene que pasar la horca caudina, la prueba de una interna contra un candidato radical, porque ahí existe el Frente Cívico Social, que conforman con los radicales, que desacatan, la mayoría de los radicales desacatan la orden de Gualeguaychú y van con los socialistas, pero van en competencia. Barletta se llama el candidato de los radicales, es también una figura tradicional, los 2 sectores dicen que ganan, siempre dicen eso, uno tiene un pálpito, un feeling, ni se lo voy a decir, te lo ahorro, no tiene importancia. En todo caso va a ser interesantísima la interna del socialismo y contar los votos. ¿Cómo viene el peronismo, el Frente para la Victoria, de atrás, de hace muchos años? Viene desde 2011, viene tercero y viene perdiendo frente al socialismo hace un rato y viene tercero desde 2011, inclusive con la figura de Agustín Rossi sufriendo un par de desaires electorales, una figura nacional potentísima. Ahora el candidato es Perotti, una figura en general destacada del peronismo provincial. 2 elementos de sangrado o de padecer tiene el Frente para la Victoria santafesino. El primero, que en general todos coincidían que es su candidata más taquillera, la que mejor podía disputar el espacio, desde atrás en principio, pero era y es María Eugenia Bielsa. Pero María Eugenia Bielsa, como suele pasar con los Bielsa, es difícil. o sea, los Bielsa son inteligentes y difíciles.
La mayoría de los Bielsa, Rafael y María Eugenia, son, aparte de Apoliño, son bien parecidos, son con gente elegante y muy bien puesta. No así el loco Bielsa, que es otro personaje. Pero en cualquier caso, María Eugenia hizo mucho juego de que iba y que no iba de candidata y al final no fue. Dejó un poco desairado a todos en general porque se instaló demasiado que ya era buena candidata, entonces Perotti queda como una especie de candidato casi de reemplazo, arranca mal. Y otra cosa que lo dejaste es, Carlos Reutemann se fue con el PRO, hay peronismo ahí, y Miguel del Cel muerde, base popular del peronismo. Esto lo saben todos, le gusta, no le gusta, muerde. Tiene sectores peronistas, sectores de base, o sea, es un candidato PRO raro en ese sentido, de los pocos, diría yo, en línea general.